Bienvenidos nuevamente al canal de Nutriva. Hoy estamos con una invitada especial. Como saben, en nuestros episodios anteriores estuvimos entrevistando nutricionistas. Hoy tenemos algo totalmente diferente y vamos a hablar con Paula Cejo, osteópata, y vamos a hablar un poco de cómo las emociones pueden afectar nuestro bienestar físico. Así que, Pau, muchas gracias por estar acá, por venir y, bueno, contarle a la gente un poco a qué te dedicas, qué estás haciendo, cómo fue tu formación. Bien, bueno, muchas gracias por la invitación en primer lugar. Yo soy de formación de base kinesióloga, osteópata, hace más de 30 años ya. Y después fui como complementando esa formación con distintos aspectos de la formación en relación a la salud, con nutrición funcional, con una terapia psicocorporal como es la terapia bioenergética, y lo último que termina siendo como un poco abarcando todos esos aspectos es un máster en psiconeuroinmunoendocrinología. Qué locura. Todo eso, digamos, una carrera Sí, larguísima. larga. Bueno, eso está bueno porque, digamos, habla de la visión integral que tenés, ¿no? A la hora de trabajar con una persona, con un paciente. Ujú. Qué interesante. Bueno, Pau, contanos o contale a la gente, ¿no? Porque incluso yo he ido a un osteópata y a veces incluso cuando alguien me pregunta de qué es la osteopatía no sé bien qué responder. Así que bueno, contale a la gente por ahí qué es la osteopatía y por qué por ahí la recomendarías por sobre otras terapias a nivel físico por ahí. Ok. Sí, es algo que le resulta a la gente como difícil de escribir qué es lo que hacemos. Básicamente la osteopatía es una terapia manual, o sea, usamos un montón de maniobras Mm. manuales. Hay distintas escuelas, hay distinta selección de esas terapias manuales en función un poco del gusto del terapeuta y de la escuela a la que fue. Hay cosas que se parecen a las manipulaciones del estilo de una quiropraxia y después hay manipulaciones o movilizaciones muy suaves, sutiles o fluídicas, casi sin contacto, y en el medio hay de todo, ¿no? Ok. Entonces, por eso es raro, porque cada osteópata es como un poco diferente, elige en función de su formación y de su gusto terapias distintas, y porque además hay cosas que se pueden hacer en determinados pacientes o a determinadas edades y otras que Y no, no, ¿no? No, no es lo mismo un bebé recién nacido que un adulto joven que alguien añoso, claro. en lo que podés o no podés hacer. Entonces nosotros lo que hacemos es abordar el cuerpo como una estructura integral y no trabajamos sobre la zona que tiene el síntoma, sino que tratamos de equilibrar toda esa estructura para que funcione mejor, ¿no? Ok. Y como consecuencia de eso el síntoma desaparece, porque rara vez un síntoma, salvo que yo me golpee el codo o alguna cuestión por el estilo, tiene que ver o es la única causa del síntoma del paciente. O sea, rara vez está en el lugar donde está el síntoma todo el problema. Claro, bueno, qué bien. Bueno, ¿sabes qué? La primera vez que yo empecé a entender un poco esto de la conexión de las emociones por ahí, perdón, no de las emociones, pero de cómo esto, que vos decís que por ahí un problema no es, digamos, el síntoma no es donde está el problema, sino Exacto. puede estar en otro lado, fue justamente con una vez que fui al osteópata, yo me había quedado dura de la espalda, y la primera pregunta que me hizo el osteópata fue, ¿estás con síntomas gastrointestinales? ¿Cómo te sentís a nivel de la lumbar? Fue como, wow. O por ahí una vez tuve también un problema en el hombro y él por ahí se enfocaba más en la parte de los bíceps, ¿entendés? Como cómo por ahí para trabajar un problema puntual se enfocaba en otro lado. Fue, bueno, Exacto. con un osteópata, con la primera persona que empecé a entender eso. Eh, y en la parte de lo que tiene que ver con osteopatía, así como que hablas de que tiene por ahí una visión más integral, ¿no? Ujú. Que por ahí otras ramas. Eh, ¿Entra con ustedes la parte de la emoción? Digamos, los pacientes, ¿vos crees que muchas de las afecciones físicas que tienen los pacientes están vinculadas con un lado emocional, digamos? Por supuesto que sí. O sea, en realidad desde las formaciones rara vez se tenía esto en cuenta, o había toda una parte que era la liberación somatoemocional o cosas que nos pasaban en la clínica, como que uno movilizaba o manipulaba una determinada estructura y el paciente de pronto se ponía a llorar o cuestiones por el estilo. Pero lo que yo creo, lo que yo digo en general siempre cuando trabajo con los pacientes o con los alumnos es que el paciente no deja sus emociones afuera en la puerta del consultorio. O sea, Claro, yo hoy en día, y por eso fui buscando una formación atrás del otro, te diría que no hay división.
Claro. No hay cuestiones emocionales, cuestiones psíquicas y cuestiones corporales. Es la misma cosa o es el mismo fenómeno de todo lo que le pasa a esa persona que uno lo puede mirar desde distintos puntos de vista. Entonces, lo emocional afecta absolutamente el tono muscular de las distintas estructuras, entonces va a afectar mi postura. O sea, claramente si yo te digo, bueno, si vos ves una persona que acaba de aprobar su último examen y está feliz porque se recibió de algo, va a tener una postura corporal que no va a ser la misma postura que tiene esa persona si se le murió alguien. Bueno, O eso es sea, súper interesante. entonces, si bien las emociones, según la ciencia, duran 3 minutos, Claro. después hay toda una conservación de ese estado emocional que tiene que ver con nuestros pensamientos, que a veces se transforman en lo que sería un estado emocional, ¿no? O sea, esta cosa de que vos decís, bueno, pero a mí la tristeza, yo estoy triste hace 3 años, ¿cómo que duran 3 minutos? ¿No? Claro. Y es que, bueno, hay algo en esa estructura que mantiene ese estado de tristeza, por Será ejemplo. como nuestro subconsciente Sí, que se sí, sostiene. exacto. Y eso se refleja por ahí en nuestras posturas, en nuestro día a día. Claro, y entonces el cuerpo es una máquina fantástica de adaptarse y sobre todo de ahorrar energía, porque nuestra biología se gestó en una época de escasez, no en una época de abundancia de alimento y otras cosas como hay hoy en día. Y entonces, por ejemplo, los tejidos van a tratar de buscar la manera más económica y más fácil de sostener una postura. Entonces, si yo tengo una postura que adopto porque siento determinadas cuestiones y para adoptar esa postura necesito la contracción muscular es algo muy caro energéticamente de mantener. Entonces, si yo estoy 8 horas sentada en la silla, sentada encorvada, el cuerpo va a buscar una manera de que yo mantenga esa postura sin gasto energético. Y la manera de mantener la postura sin gasto energético es rigidizar las fascias, por ejemplo, para que esa postura se mantenga sin que yo tenga que contraer mis músculos. Entonces, eso, acumulado en el tiempo, va modificando la forma o la estructura en la que del ese cuerpo. cuerpo se sostiene. Y ahí empiezan a aparecer Y ahí, afecciones. claro, y ahí empiezan a aparecer estas cuestiones de, bueno, uy, qué mala postura que tengo, y antes la podía enderezar y ahora no puedo, y este Claro. tipo de O por ahí te cosas. puede empezar a doler, no sé, la O cadera, te duele otra porque estás cosa, como. ¿Viste cuando te dicen totalmente. que, no sé, tenés un pie más largo que el otro o una pierna que está como. Sí, sí, sí. O Eso. te duele, por ejemplo, que la gente que le duele tanto el cuello atrás y Claro. entonces se hace masajes atrás y qué sé yo, y muchas veces ese dolor atrás es porque estoy encorvado o con el cuello y la cabeza hacia adelante y los pobres músculos de atrás están como sosteniendo esa cabeza para que no se caiga hacia adelante y no es Claro. atrás, sino es que hay que Tenés que. corregir o Claro. abrir esto que está retraído, por Mirá qué ejemplo. bien, qué ¿Sí? interesante. Entonces, por eso no hay que trabajar donde me duele, sino en el lugar que provoca ese dolor, Claro, de es alguna como manera. en algún punto, bueno, sí, la mirada integral que vos decís, porque no es trabajar sobre el síntoma, sino sobre la raíz, ¿no? Que hoy en Exacto. día, por suerte, cada vez se ve más o se concientiza más sobre eso que antes por ahí no. Y Pau, en tus pacientes, cuando vos notas que, como vos decís, una cuestión física viene por el lado de una emoción o de una cuestión, como decís, más emocional, que por ahí la emoción le puede estar generando un problema de postura y demás. ¿Cómo lo trabajas? O sea, ¿hablas con el paciente de las emociones del contexto emocional que está teniendo en el momento? Sí, dependiendo un poco de cuál sea el marco por el cual ese paciente me haya consultado y respetando los boundaries, los límites Sí, de ese paciente en relación a su consulta conmigo, ¿no? O sea, si claro. advierto una cosa así, veo cuán permeable está el otro para abrirla y en función de eso vemos qué se puede trabajar desde un punto de vista o de la psiconeuroinmuno, o de la bioenergética, o de la misma osteopatía, y si no, trato de derivarlo a aquella persona o aquella profesión en donde siento o le pregunto inclusive que puede ser trabajado esto que le Ayudar. pasa. Claro, como ¿No? trabajar también de una forma Sí, interdisciplinaria con otros profesionales que por ahí puedan exacto, ayudar. exacto. Y porque pasa mucho, o sea, considero que pasa mucho eso, incluso desde el lado de la nutrición pasa, que a veces, como vos decís, vos por ahí como osteópata, principalmente como osteópata, podés trabajar o ayudar desde el lado de, bueno, tenés esta molestia, te ayudo a resolverla, pero por ahí si el problema original viene de un lado por ahí emocional o más psicológico, es muy probable que esa resolución sea momentánea. Sí, sí, y Lo aparte mismo, está
todo encadenado. O sea, Claro. suponete que el paciente esté ansioso o tenga alguna cuestión por el estilo y entonces que su ansiedad, desde lo que vos hacés, la calme clavándose no sé cuánta cantidad de Sí. azúcar a las 11 de la noche. Y eso va a hacer que tenga un pico de insulina a la hora de que toca dormir. Y eso va a hacer que duerma con un grado de inflamación X. Y dormir mal es lo peor que me puede pasar y no va a haber ningún dolor crónico que yo pueda solucionarle haciéndole osteopatía si duerme mal, ¿no? Exactamente. Sí, Entonces, sí, sí, sí. todas estas disciplinas se van como encadenando en función de, bueno, mirar un poco la foto y la película de ese paciente para ver qué le sucede en Claro. su vida, ver qué cosas está permeable para que yo trabaje desde ese lugar y donde no, lo derivaré a la nutria, al psicólogo o a Y quien también creo que sea. está bueno como ayudar al paciente a concientizar, porque a veces mismo el paciente va a solucionar su problema, digamos, Sí. su síntoma, ¿no? Entonces, concientizar al paciente de esto que vos decís, ¿no? Porque nosotros por ahí lo charlamos mucho y el paciente mismo es como, bueno, tengo este problema, lo quiero solucionar. Independientemente de todo lo que esté pasando alrededor, como que por ahí a mí también me pasa, ¿no? Incluso a nivel de mi inconsciencia como persona, que a veces, no sé, ejemplo, yo estoy con un dolor de rodilla, bueno, quiero ir a solucionar mi dolor de rodilla, pero por ahí hay un montón de factores externos afuera que si yo los trabajara estaría solucionando mi problema. Entonces creo que eh, desde un lado por ahí profesional nuestro está bueno esto de concientizar al paciente que viene Sí. con nosotros, che, mira, yo te puedo ayudar hasta acá, pero si vos no haces todo esto, el problema va a seguir viniendo. Totalmente, porque la salud tiene que ser autogestionada, tiene que ser proactiva. Las cosas más importantes desde un punto de vista de la salud no las puede hacer nadie por nosotros. Claro, Nadie puede dormir bien por mí, nadie se puede alimentar bien por mí, nadie claro, puede hacer ejercicio por mí y que yo tenga los beneficios, ¿no? tal cual. Esas cosas que son como la base fundamental para casi cualquier profesión de la salud hoy en Mm. día y que las repetimos hasta el hartazgo porque justamente es de lo que carecemos en esta cultura en la que vivimos hoy en día, ¿no? De mucha quietud, excesiva alimentación y poco movimiento, Sí, sí, básicamente. sí, sí. Es algo que no hay ningún profesional ni tratamiento que lo pueda Que- suplir, lo tengo que hacer yo. Claro, sí, sí, total. Y además que esto creo que es la toma de decisión. Nosotros podemos ayudar de un montón de lados, dar consejos, estrategias, soluciones. En tu caso, vos incluso puedes poner mano, digamos, en la cuestión. Pero si la decisión no la toma el paciente, no hay nada, o sea, nuestro trabajo llega hasta un Exacto. punto. Y creo que, como vos decís, creo que capaz estamos en una sociedad donde se desarrolló mucho la comodidad, por así decirlo, y que nos falta trabajar mucho esto de salir de nuestra zona de confort, Mm. ¿no? Pau, ¿y identificás que existen ciertas emociones que afectan más el bienestar por ahí físico de una persona? Casi todas las emociones constrictivas afectan más, sobre todo cuando no son expresadas o son acumuladas y no expresadas, Bien, que tienen que ver con el miedo, el enojo, la tristeza, ¿no? O sea, todo lo que es expansivo, como la alegría y todo eso, en general, te afloja. claro, te afloja o no te genera un malestar, porque las mismas cuestiones o las mismas hormonas que se secretan en ese estado son en general analgésicas y generan un estado de bienestar, ¿no? Todos sabemos que si nos movemos un poco más hay endorfinas y eso nos hace sentir bien, Claro, por ejemplo, ¿no? Pero todo lo que es más constrictivo o de mayor tensión, todo lo que nos dispara en mayor o en menor medida la alerta, mm, ¿no? Que es el estímulo estresor, digamos, sostenido en el tiempo o mantenido de manera crónica, que es lo que nos pasa hoy en día, eh, afecta muchísimo. O sea, yo, por ejemplo, cuando vienen las personas, no, porque estoy estresado, ¿no? O sea, esta cosa de echarle la culpa al estrés de todo. ujú, Entonces yo les digo, bueno, el estrés no existe como entidad en sí misma, es uno el que se estresa. ¿Qué claro. cosas te estresan a vos? ¿Qué cosas me estresan a mí? Eh, Habría que ver en la historia de cada mm, uno. Entonces, enseñarles a manejar distinto estas cosas que me estresan es importante porque la respuesta estresora es una respuesta vital, es una respuesta que debería ser aguda y calmarse, que está hecha para salvarnos la vida, digamos, fue claro, gestada en aquella época de nuestra evolución. Y el problema de hoy en día es que yo estoy con el león que me corre, que por ahí es una hipoteca de 30 años, y entonces el estrés ese no se termina nunca. claro. Entonces, esa respuesta estresora
prolongada o crónica es la que enferma Sí. y muchísimo. Es como hackear un poco nuestra cabeza, ¿no? Yo hace poco vi también como una charla también de una chica, no me acuerdo si era psicóloga o algo del estilo, que un poco hablaba de esto del estrés o también de las ansiedades y las preocupaciones y que, no me acuerdo bien la estadística que decía o el porcentaje, pero decía que la mayoría de las cosas que nos estresan o que nos da ansiedad son cosas que nosotros creamos en nuestra mente o preocupaciones que creamos en nuestra mente que después en la mayoría no pasa, Exacto. ¿no? Entonces, en algún punto uno creo que se estresa por supuestos, ¿no? Por miedos, por cosas que después seguramente no pasen. Entonces creo que tiene que ver mucho con, que es difícil, ¿no? O sea, uno lo charla acá y es re complicado, pero es un poco hackear nuestra Sí. mente, ¿no? Entender de dónde viene la historia de cada uno, porque en cada uno Claro. de nosotros no viene del mismo lugar. Mm, Y entonces empezar como a utilizar herramientas que hay un montón, desde las que se usan en las psicologías más conductistas o alguna cosa de este estilo, para hackear este como seteo por defecto que claro. tenemos en relación a esto, ¿no? Tienen que ver con estrategias vinculadas a vivir o sea, sí, como vivir en el presente en algún punto, porque, bueno, yo incluso hablando con mi psicóloga, ¿no? De algunas cuestiones que yo decía, che, tengo ansiedad, estoy con ansiedad, estoy con estrés, y hablando de diferentes situaciones, ella me decía, bueno, es que no estás disfrutando el presente, no estás Exacto. como en el momento, digo, todas estas estrategias de las que vos hablás están vinculadas con eso, ¿no? Están vinculadas con eso, hay cualquier cantidad de estudios desde la psicología hechos de cómo funcionamos en esta red por defecto, de estar como todo el tiempo pensando en lo que pasó o preocupados por algo que todavía no ocurrió, por el futuro. O sea, estamos todo el tiempo yendo para atrás y para adelante en la cabeza y perdiéndonos el presente, que es Claro. lo único que tenemos y que como muchos dicen por ahí, tiene ese nombre que en castellano implica regalo también, ¿no? O sea, Claro. lo único que yo tengo es este Esto. momento, ahora. Entonces estar con la cabeza para atrás y para adelante genera muchas veces mucha ansiedad. Mucha ansiedad, bien. Y volviendo un poco a lo que son las contracturas, ¿no? Porque yo siento que hoy en día el mundo está acostumbrado o normalizó vivir contracturado, ¿no? ¿Qué opinas de eso? Bueno, digamos, aprendimos a minimizar o a negar síntomas que deberían llamarnos la atención. O sea, el cuerpo tiene con nosotros lenguajes a los que no les prestamos atención y la tensión muscular es uno de ellos, ¿no? Esto de estas frases que tiene la sabiduría popular como se me hizo un nudo en el estómago o esta cosa me da mariposas en la panza o este tipo de cosas que es la descripción de un fenómeno que físicamente sucede cuando siento esas emociones y a las que en esta cultura de hoy en día corrimos y no le damos más bolilla, ¿no? Entonces, Claro. por ejemplo, la gente se sorprende o pretende que el cuerpo le funcione bien y digiera bien la comida cuando está súper nerviosa, enojado, se peleó con alguien. Y yo a veces les hago un chiste cuando vienen al consultorio y le dije, mira, le digo, ¿vos viste alguna vez que dos perros mientras están peleando coman Claro. y se peleen, no pasa eso. Sí, 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 sí. Se pelean, se termina la pelea y después comen, ¿no? Claro. Tranquilamente. ¿No? Y nosotros comemos y nos estamos peleando con alguien en nuestra cabeza, Claro. por ejemplo. Estamos ¿no? constantemente Estamos esa... comiendo y pensando que el jefe me dijo tal cosa. Claro. Sí. ¿No? Sí, estamos constantemente en ese estado de pelea, como que vos decís este ejemplo de los perros, pero en nuestra cabeza constantemente y eso, nuestro cuerpo por ahí está trabajando o solucionando cuestiones más internas, emocionales, Totalmente. y no tiene digamos, obviamente no va a hacer bien otros trabajos, porque está gastando en algún punto energía, ¿no? En solucionar esas cuestiones o en mantener ese estado, intentar equilibrar ese estado de alerta en el que vivimos constantemente. Sí, y lo otro que pasa es que ni hablar que además desde un punto de vista cultural hay emociones o situaciones que no queremos mostrar o que no está bien visto mostrar o que no está, entonces hay como la habilitación social de más fácil de mostrar si soy exitoso, estoy alegre o qué sé yo, pero si me enojé con vos y vos sos mi jefe, por ahí no está bien que te lo muestre, porque por ahí me echás, ¿viste? Claro. Este tipo de cosas y entonces voy guardando
Eso, Y eso es lo que más energía gasta, acumular cosas sin poder expresar lo que me pasa de una manera sí. razonable, socialmente aceptable y que descargue lo que siento. Claro, eso te iba a decir, como que me resultó súper interesante eso que dijiste de cómo la emoción acumulada era la principal fuente de, bueno, de esta tensión, ¿no? Porque digo, si uno tuviese la posibilidad de hablar las cosas bien, ¿no? De decir lo que pienses, como sentís siempre, ¿viste? Cuando retraes algo y lo decís, sentís como ese alivio, ¿no? Y bueno, capaz uno tendría que empezar también a hacer ese trabajo Sí. de dejar de acumular. Entiendo que hay situaciones difíciles, pero por ahí ver la manera de poder empezar a soltar todo eso que uno retrae, ¿no? Sí, y eso básicamente es terapia. Ahí es donde Mm. yo desde la osteopatía pasé a hacer, por ejemplo, algo que tiene que ver con la bioenergética, porque me daba cuenta esto, ¿no? De que uno mete mano, como decís vos, el paciente viene con determinadas tensiones, uno las afloja y pasa un tiempo y vuelven a venir. Y a veces tiene que ver con su estructura de carácter, como decimos en bioenergética, o sea, tiene que ver con la manera de plantarse en este mundo, con la exigencia que tiene esta persona, con cómo su manera de ser o de relacionarse con el mundo lo tensa y lo Claro. tensa en determinados lugares. Y hasta que no haga un laburo terapéutico para mejorar esa relación que tiene con el entorno, esto va a seguir viniendo. Claro, y hay gente que por ahí también acumula cosas de años, o sea, Sí, problemas familiares, ¿no? Que por ahí nunca las termina de resolver o cree que las tiene resueltas, ¿no? Pero en un inconsciente a veces, ¿viste? Siguen afectando, como esto que decís, que por ahí la emoción dura 3 minutos, pero después el estado subconsciente por ahí, esa tristeza la mantiene por un largo tiempo. exacto. Esto de que uno, no sé, me enojé con tal persona, ya está, lo solté, pero por ahí el rencor o el enojo o algo, porque nunca lo solucionaste, nunca lo hablaste, nunca nada, lo sostenés. Y por ahí algo que pasó hace muchos años puede estar también afectándote hoy, ¿no? Totalmente. Y desde un punto de vista físico solamente también. O sea, yo hoy en día, desde la pandemia, te diría, Sí. la mando a la gente todo el tiempo a moverse y a hacer los famosos sitting breaks, que además la ciencia Mm, demostró que desde un punto de vista de la flexibilidad metabólica, perdón, es mucho más efectivo para mantener la salud y la flexibilidad metabólica el hacer sitting breaks que no el hacer un entrenamiento largo y estar quieto el resto del día. claro, Entonces, yo a veces le digo, bueno, me dice, no, estoy 8 horas sentado y después voy 1 hora al gimnasio y claro. le digo, bueno, pero facialmente, esto que te explicaba antes, la fascia se va a retraer para sostener con menor gasto esto que vos estás haciendo todo el día. Entonces, Claro. eh, 1 hora de gimnasio 2 veces por semana no suplen 40 horas de silla, y Claro. mucho menos si son seguidas. Sí, 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 tal cual. Entonces, Esto de que por ahí la recomendación, viste, es 30 minutos de ejercicio por día, que sigue siendo por ahí poco para lo que, digamos, lo que vos decís, pero por ahí esos 30 minutos todos los días, por ahí es incluso hasta mejor que una es hora, mejor. todo, tipo 2 veces por Yo semana. siempre lo cuento, alguna vez lo subí, hay un estudio muy grande hecho, americano, con oficinistas, Mm, y le dan a un grupo su trabajo sedentario, las 8 horas de trabajo sedentario, 1 hora de gimnasio post trabajo de lunes a viernes, o sea, mm, 5 horas, que es mucho más de lo que hace la habitual. mayoría de la gente. Y al otro grupo le dan las 8 horas de trabajo sedentario y un sitting break por hora, Ok, de 1 minuto y medio. Actividad intensa, pero de 1 minuto y medio. O sea, a lo largo del día esas personas hicieron 15 minutos de actividad claro, física. sí. ¿Sí? Al cabo de 3 meses le miden lo que se te ocurra: perfil lipídico, calidad de sueño, insulinoresistencia, concentración en el trabajo, sensación de bienestar, bla, 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 no me acuerdo, Todo, era sí. una cantidad de parámetros enormes, tanto físicos, emocionales, como de rendimiento y foco en el trabajo, porque obviamente lo hacen para Sí, 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 eso. sí, sí. Los dos grupos mejoran, obviamente, la actividad física es saludable, Sí, mejora más el de los sitting breaks, que hizo menos actividad en ese física tipo. desde un punto de vista absoluto, pero que partió la quietud. O sea, que lo que estamos viendo hoy en día es que lo más importante es romper la quietud. Sí, es que es insano 8 horas de trabajo que uno, digamos, es imposible sostener una concentración de 8 horas así y estar 8 horas sentado. Claro, es esto, es romper la quietud Mm, y bueno, y tratar, obviamente no estoy diciendo con esto que si uno quiere entrenar fuerza
o entrenar para un determinado deporte, por supuesto que en los sitting breaks no van a ser suficientes. Ahí necesita, o sea, siempre el entrenamiento es funcional a aquello para lo que estoy entrenando, ¿no? O sea, yo siempre les explico a los pacientes, le digo, mirá, le digo, hacer sitting breaks, moverse, hacer actividad física y entrenar son 4 cosas distintas. Claro. Que van a depender, digamos, cuál sea mi objetivo, cuál sea mi estado de salud o de enfermedad, qué voy a priorizar y entonces ahí voy a ver cuál es la frecuencia que utilizo, cuál es la intensidad que utilizo, etcétera. Bueno, algo que yo veo que está, creo que ayudando mucho es esto de que, viste, la gente empezó a hacer home office. Yo veo que mucha gente por ahí corta en el horario de trabajo para ir a hacerse, no sé, una clase de gimnasia. Está buenísimo. Está buenísimo. O sea, creo que hasta es mucho más productivo que lo que vos decís, 8 horas y Totalmente. después irte a hacer una hora. Demostrado más productivo. Porque Claro. yo digo, no es que vas a sacarle tiempo al trabajo, le digo, porque vas a oxigenar el cerebro. Claro. Y cuando te vuelvas a sentar, vas a rendir mucho más que si te quedaste apoltronado en la silla. Totalmente. Y Pau, yo considero, ¿no? Una vez también charlando con una amiga, hablábamos de esto de. Yo siento que antes de que aparezca el síntoma, el propio síntoma, el cuerpo da señales. ¿Vos crees eso también? O sea, sí. ¿Qué señales crees que uno puede tener que decir, bueno, tengo que estar atento a que aparezcan estas señales porque después de estas señales puede llegar a aparecer un síntoma? Varía mucho de una persona a la otra, pero lo que hacemos en general es silenciar esas señales. Claro. En función de determinados seteos que pueden ser familiares, culturales, sociales, etcétera, ¿no? O sea, si no está bien visto en mi hogar que yo me queje de determinada cosa y es un síntoma que a mí me aparece porque tengo, no sé, porque soy celíaca y nadie se enteró y entonces hay algo de la y no lo expreso, me acostumbro a silenciar eso, etcétera, ¿no? Claro. O sea, si vivo en un lugar donde hay alguien más con una enfermedad crónica o alguna cuestión y que requiere como la priorización en la atención de ese grupo familiar de esa persona y a mí me duele o qué sé yo algo, tiendo como a desestimar porque no es tan importante como. No, o sea, depende mucho de la historia de cada uno. Claro. Pero también es normal, también está el otro extremo de la gente, ¿no? Que hace como aumenta excesivamente cualquier síntoma o cosa porque le da temor eso que siente porque no está acostumbrado a leer qué quiere decir eso que siento, ¿no? O sea, si yo tengo alguna molestia o algún dolor gástrico, ¿qué quiere decir? ¿Tengo hambre? ¿Tengo acidez? Algo que vos me dijiste me enojó, no lo pude expresar y me quedó esa sensación y tiene que ver con eso, ¿no? Es como que no estamos acostumbrados a indagarnos en el ida y vuelta y a leer qué es lo que nos pasa. Sí. Y a veces uno, desde la PNI, por ejemplo, una de las cosas que tiene que hacer es como ayudar al paciente a quitar un montón de creencias que tiene en relación a por qué tiene lo que tiene, no tiene como una explicación cognitiva y por ahí no tiene nada que ver con eso. Claro. Yo lo que pienso es que también desde el lado emocional está un poco esta barrera que vos decís, que por ahí hay gente que le cuesta conocerse, ¿no? Como escucharse, conocerse, indagarse. Y también después creo que está el lado por ahí más físico que puede tener que ver con el cansancio, con el exceso también o de trabajo, de entrenamiento. Exacto. Y que creo que también la sociedad mismo nos lleva a que veamos mal el tema de parar, ¿no? O sea, tenemos un poco los dos extremos. O no hacemos nada, o también está el extremo de frenar está mal. O sea, la sobreproductividad que tenemos que tener, muchas veces también el que se nos genera este sobreentrenamiento, nos hicieron ver también un poco que el descansar estaba mal, el tener tiempo libre estaba mal, ¿no? Y por ahí incluso a mí me encanta entrenar, la realidad es que me encanta entrenar y es algo con lo que también vengo trabajando un poco, ¿no? De intentar escucharme cuando estoy cansada, cuando el cuerpo realmente me dice basta. Pero creo que a veces también estas señales que te digo el cuerpo a veces está como, che, no sé, estoy cargada de tal zona muscular. No, bueno, no, se me va a pasar solo, ya se va a pasar, o es porque, bueno, ayer hice mucho de esto, voy a seguir, ¿no? Y a veces es escucharse, buscar ese equilibrio de hasta dónde también, ¿no? Buscar el equilibrio que también, para mí, los equilibrios son distintos para cada persona. Eso tiene que ver también con el autoconocimiento.
son distintos para cada persona, son distintos en distintos momentos o en distintas etapas de la vida de esa misma persona. Claro. No son comparables Sí, una sí, persona sí. con otra. Claro. Y todo este tipo de cosas. Y es importante entender que nuestra biología es cíclica, que se gestó en un planeta que tiene ciclos, que tiene Claro. día y noche, que tiene estaciones. Entonces, nuestra vida, para que sea saludable, debería respetar esos ciclos. Deberíamos dormir de noche y vivir de día, Sí. deberíamos comer y no comer, Claro. deberíamos hacer ejercicio y descansar. ¿Por qué? Porque cuando uno entrena mucho, por ejemplo, la adaptación que es el entrenamiento, que es lo que uno después toma como la mejoría que obtiene, ¿no? A partir de ese entrenamiento, pero la adaptación para esa mejoría ocurre en el descanso, Claro. no mientras estoy entrenando. Sí, 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 sí. ¿No? O sea, mientras estoy entrenando, genero un pequeño daño, digamos, fisiológico, que el cuerpo tiene que reparar en demasía para que yo, la próxima vez que le cargue de esa manera, rinda mejor. Rinda mejor. ¿Cuándo produce el cuerpo eso? A la noche cuando estoy durmiendo, ¿no? Mientras estoy entrenando. Mismo el desarrollo, el aumento de masa muscular, O sea, mucha ¿cuándo gente. absorbo lo que comí? ¿Cuando estoy comiendo? No, después, cuando no estoy comiendo y estoy haciendo la digestión. Claro. ¿Cuándo repongo energía o limpio mi cerebro de toxinas para rendir mejor al otro día? Cuando duermo, en el sueño profundo, Sí, 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 sí. no mientras estoy trabajando. Es como el entrenamiento invisible, ¿no? Claro, La gente no ve. entonces esta cosa de ponernos como a tope con aquello que suponemos que es la fase positiva de algo, y todo requiere fases, Fases. de acción y de inacción. Sí, sí. Y es importante respetar eso, respetarse el descanso, respetarse las vacaciones, respetar todo este tipo de cosas para que funcionemos de una manera más adecuada. Más adecuada. Y Pau, como para ir cerrando, en tu caso, ¿vos qué recomendás o mismo vos qué haces por ahí para gestionar el estrés, la ansiedad, las emociones, para buscar un mayor equilibrio en tu día a día? Tengo muchísimos años de terapia para empezar, que han ido fluctuando, que he ido cambiando de terapeuta, de tipo de terapia, pero siempre fui alguien muy de autoindagarme, muy de preguntarme, bueno, ¿y esto por qué me pasa? O sea, siempre estuve muy atenta. Y además toda la formación que tengo en prestar atención de eso para los otros también genera como una cosa de ida y vuelta. De crecimiento para vos, de Claro, aprendizaje para porque vos. en osteopatía cuando trabajás con el tejido de la gente y tenés que prestar atención cuál es la tensión que tiene el tejido de esa persona, es como una meditación, porque tenés que estar acá y ahora, presente Claro. en ese momento, no puedes estar pensando en la lista de las compras, por Claro. ejemplo. O sea, tenés que estar atento a lo que sucede en el tejido ese y a qué te sucede a vos para no interferir y no estar interpretando algo del otro que en realidad es tuyo. Claro. Entonces, ese trabajo de ida y vuelta estuvo siempre, porque en todo terapeuta que se precie del tipo que sea, lo más importante, yo siempre insisto con esto, hoy en día es como más fácil decirlo, pero cuando se lo decía a veces a los alumnos de osteo, qué sé yo decía, el laburo más importante es con ustedes mismos. Claro. O sea, la única manera de no meterle el bagaje propio al otro es que el bagaje propio esté bien trabajado. Claro. Para tenerlo claro, ¿no? Y entonces que yo interprete, que yo pueda tener una escucha abierta, pero limpia en lo posible de la persona. de mis cosas. Claro. Que Sí, no va a estar nunca del todo, obviamente, porque uno es una persona con sus creencias limitantes, con esto, con lo otro. Pero bueno, que eso esté lo más claro posible para que yo pueda discriminar mejor qué es lo que le pasa al otro. Podríamos decir, digamos, a nivel un poco de conclusiones, también la importancia, o sea, el empezar a perder el miedo a escucharse, ¿no? Porque mucha gente creo que a veces tiene una barrera consigo misma y eso hace que por ahí muchas de sus, ya sea cuestiones físicas o emocionales, no las pueda interpretar como corresponde y que justamente vaya a querer solucionar el síntoma, pero porque le cuesta mucho verse a sí mismo, ¿no? Y creo que del autoconocimiento inicia todo lo que tiene que ver con sanar lo que sea. Sí, y hay algo que yo siempre insisto hace tiempo, antes de ver todas estas cosas, que es bastante cultural. Venimos de una cultura
que tiene desde un punto de vista así cultural y religioso por debajo, te diría, toda una cuestión de un menosprecio al cuerpo. El cuerpo es algo que uno tiene, ¿no? Y Lowen, que es el de la bioenergética, decía que uno no tiene un cuerpo, uno es su cuerpo. Claro. Y entonces yo empecé como a observar esto, sobre todo como osteópata, en esta situación de que los pacientes venían como con una queja de que el cuerpo, cuando el cuerpo se queja y me duele, yo me enojo con esa situación. Y es como que, bueno, esto se me tiene que pasar porque yo tengo que, ¿no? Y no había esa conciencia de que no importa cómo yo lo trate, cómo lo siente, cómo lo haga dormir, cómo le dé de comer, me tiene que funcionar y no se tiene que quejar. Ay, sí, ¿No? me siento identificada. Y uno los miraba y decía, pero a ver, Sos le digo, vos. si vos te compras un auto caro, que es naftero, y le echás gasoil porque es más barato, y se rompe el motor, ¿vos lo harías? No, y bueno, ¿y por qué lo haces con vos mismo? Claro, sí, sí, sí. ¿No? Lo vemos como algo externo por ahí en nuestro cuerpo y Claro, somos nosotros. exacto. Claro, bueno, muy interesante. Es así. Bueno, Pau, desde ya te agradezco muchísimo por estar acá. Súper interesante todo lo que nos contaste. Contale a la gente dónde te pueden encontrar, ya sea en las redes sociales o en tu consultorio. En las redes sociales, el Instagram es @paulacejo, mi nombre y apellido. Estoy en el proceso de hacer una página, todavía no tengo. Ah, Y mi consultorio es en Belgrano, Casi Núñez, en mm, Cabildo y Congreso. Pero está todos los datos están en el en Instagram. Instagram. ¿Atendés todos los días? Sí, Ah, bueno. el fin de semana no. No, 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 por supuesto. Parte del descanso, lo que venimos hablando. Exacto. Bueno, Pau, muchas gracias. Un Muchas gracias por estar placer. acá. Bueno, de nada.